Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Como siempre, espero que todos se encuentren bien y por sus casas todo esté tranquilo. Vamos a comenzar entonces la clase de esta semana y como pueden ver pues en pantalla, vamos a tratar el tema número 29 que corresponde a la segunda parte del capítulo de equilibrio químico. La semana pasada vimos el concepto, ¿no? Las partes teóricas de este capítulo de equilibrio químico, lo que es el equilibrio químico, la condición de equilibrio químico, las constantes de equilibrio Kc y Kp y operaciones con dichas constantes. En esta clase vamos a tratar ahora el análisis de los sistemas en equilibrios en relación, jóvenes, a los factores que pueden modificarlos. Vamos a ver acá cómo va a modificarse una reacción que se encuentra en equilibrio si de alguna manera nosotros tratamos pues de alterarlo, ¿no? Eso va a dar lugar a un principio denominado el principio de Le Chatelier, que nos va a indicar justamente, ¿no?, cómo se va a adecuar la reacción en equilibrio cuando nosotros tratamos pues de alterarlo o modificarlo. Pero como esta práctica incluye ejercicios además de la parte de constante de equilibrio que ya hemos tratado, vamos a hacer pues un resumen rapidito de lo que hemos tratado, principalmente la parte aplicativa la semana pasada. Habíamos mencionado que todo sistema en equilibrio se puede caracterizar con una constante, ¿no? Una constante de equilibrio que nos indica, jóvenes, o nos relaciona las medidas de las cantidades de reactantes y productos una vez que se alcanza el equilibrio. La constante de equilibrio habíamos mencionado que es una función de estado que relaciona matemáticamente las medidas de las propiedades de los productos y reactantes que se mantiene constante una vez alcanzado el equilibrio. Su determinación se da en el siguiente orden, ¿no? De esta forma se calcula la constante de equilibrio, ¿no? Hay que hacer un cociente. Arriba se colocan las cantidades de los productos, debajo las cantidades de los reactantes, siempre en este orden. Por eso, una vez que determinamos su valor, podemos averiguar pues qué curso tuvo la reacción para llegar al equilibrio, ¿no? Si se fue a la zona de los productos, zona derecha de la ecuación, o si se fue a la zona de los reactantes, que es la zona izquierda de la ecuación. En esta parte entonces de producto y reactantes se reemplazan propiedades que permanecen constantes, ¿no?, para estas sustancias una vez que se alcanzó el equilibrio. Nosotros hemos visto dos tipos de constantes dependiendo de lo que se reemplaza en esas partes, ¿no? Esas constantes de equilibrio son las llamadas constante Kc, constante de concentración, que incluye molaridades, y Kp, que es la constante de presión, que incluye pues las presiones parciales. Para ello, tenemos que conocer cómo está escrita la ecuación, diferenciar quiénes son los reactantes, quiénes son los productos y conocer el balance de la ecuación. Aquí tenemos una ecuación en forma general donde participan 4 sustancias, 2 reactantes A y B, 2 productos C y D, y las cantidades en minúscula y en número rojo indican los coeficientes que lo balancean. Así tenemos 2 constantes de equilibrio. La primera de ellas se llama Kc, constante de molaridades o concentraciones, que se escribe, jóvenes, en función a las molaridades y en este orden, ¿no? Hemos dado así. Kc se calcula, jóvenes, colocando en la parte superior las molaridades de los productos elevado a los coeficientes que balancean a cada sustancia. Y debajo se colocan las molaridades de los reactantes elevado pues a los coeficientes que lo balancean. Donde estos corchetes hemos mencionado representan molaridad y se calcula moles sobre volumen en caso no tuviéramos como dato, ¿no? Me deben dar las moles del soluto, en este caso de cada sustancia en la ecuación, y el volumen de la mezcla
mezcla en equilibrio. El volumen debe estar en litros. Eso para la primera constante, ¿no? La segunda constante de equilibrio se conoce como Kp y relaciona presión. Pero antes aquí se menciona algo muy importante, que los exponentes A, B, C y D asociados a las molaridades de las sustancias que participan en la reacción corresponden a los coeficientes que balancean la ecuación. Por lo que hay que tener presente, jóvenes, que para resolver los problemas hay que balancear la ecuación. Se concluye, jóvenes, que las presiones de Kc y de toda la constante de equilibrio dependen de la estequiometría de la ecuación, del balance de la ecuación. No podemos escribir las fórmulas de Kc ni Kp si no tenemos la ecuación previamente balanceada. La segunda constante es la constante de equilibrio Kp, que expresa pues las presiones parciales de las sustancias en equilibrio en unidades de atmósfera. Y se escribe de la siguiente manera, ¿no? Al igual que Kc se escribe como un cociente, arriba va las presiones parciales en atmósferas de los productos elevado a sus coeficientes, y debajo van las presiones parciales de los reactantes elevado a sus coeficientes. La diferencia es que en Kc se incluyen molaridades y en Kp se incluye presiones. Y como la mayoría de equilibrios, jóvenes, que nosotros vamos a ver son de sistemas gaseosos, la mayoría, obviamente no todos, se va a cumplir que va a haber una relación entre la presión y la molaridad, una relación entre ambas constantes, ¿no?, de equilibrio. Esa relación tiene pues esta igualdad. Si tenemos esta ecuación en forma general, nuevamente, donde sabemos quiénes son los reactantes, quiénes son los productos y quiénes son los coeficientes que lo balancean, se cumple, jóvenes, esta relación. Kp es igual a Kc multiplicado por los términos R y T elevado pues a este exponente que es variación de moles, ¿no? Triangulito N, que es variación de moles. Las dos constantes están relacionadas matemáticamente mediante esta expresión. Para conocer los valores de una en función de otro hay que conocer los términos RT y este pues exponente, ¿no?, que es variación de N o variación de moles. R ya lo hemos visto en la parte de gases, es la constante universal de los gases ideales, y aquí va a tomar siempre el valor de 0,082, porque las presiones en Kp están en atmósfera. T es la temperatura absoluta en Kelvin. Hay que reemplazar valores en Kelvin. Si me dan pues en grados centígrados, hay que sumarle 273 a esa cantidad para tener en Kelvin y reemplazarlo en la ecuación. Y este triangulito N se conoce como variación de moles y se calcula como una diferencia de coeficientes de las sustancias en la ecuación balanceada. Siempre en este orden: suma de coeficientes de los productos menos la suma de coeficientes de los reactantes. Siempre en ese orden, ¿no? Por lo tanto, yo debo tener pues la ecuación, ¿no? O sea, debo tener la ecuación, debo saber quiénes son los reactantes, quiénes son los productos, ¿no? Primero van a ir C más D menos A más B. Aquí hemos puesto 4 sustancias. Obviamente, en muchas reacciones puede haber más de 4 o menos de 4 sustancias, pero siempre se considera pues este orden, ¿no? Productos menos reactantes. Es así. Bien, esta información teórica ya la hemos visto, jóvenes, en la clase pasada. Acá lo estamos reiterando porque vamos a volver a solucionar algunos problemas que tienen que ver con estas constantes. Aquí hay algunos ejemplos de aplicación. Pero antes, vamos a colocar una nota acá, sobre todo para este triangulito N, que es el exponente de la relación entre las dos constantes. Esta diferencia, jóvenes, en algunos casos puede darme 0, ¿no? Puede ser positivo o negativo, pero va a tener pues una aplicación particular cuando la resta sea 0. Es decir, cuando estos coeficientes sumen la misma cantidad que la suma acá, la diferencia va a ser 0. Cuando eso vale 0, jóvenes, se cumple que en esta relación Kp igual a Kc multiplicado por RT elevado pues a la 0,
no va a hacer que estas dos constantes sean iguales, porque toda cantidad diferente de 0 elevado a la 0 va a la unidad. Todo esto se convierte en 1 y estas dos constantes van a ser iguales numéricamente. En números, ¿no? Porque en unidades van a ser distintas. Ya sabemos que Kp está dado en atmósferas y Kc en molaridad, ¿no? Además, cuando este exponente es igual a 0, o sea, con esta suma, ¿no?, de coeficientes y luego la resta me dé 0, se cumple, jóvenes, que en dichas reacciones yo puedo hacer operaciones para hallar Kc directamente con las moles. No es necesario utilizar la molaridad. O sea, se puede eliminar el término volumen, porque molaridad es moles sobre volumen, ¿no? Si me dan las moles, los cálculos puedo hacerlos de frente con las moles. Ya no necesito dividirlos entre volumen para hallar molaridad y luego reemplazar. Las operaciones se hacen directamente sin considerar el volumen, porque estos son independientes del sistema, ¿no? Como en esta reacción, por ejemplo, fíjense en esta ecuación. Esta es una ecuación en equilibrio, donde la suma de coeficientes de los productos, 1 más 1, menos la suma de coeficientes de los restantes, 1 más 1, me da 0. En esta ecuación en equilibrio, Kc y Kp van a ser iguales. Y todos los cálculos que pueda hacer aquí, puedo hacerlo con las moles, ¿no?, sin utilizar ni siquiera, jóvenes, volúmenes ni presiones, ¿no?, porque van a ser pues iguales. O como esta otra ecuación, fíjense acá, equilibrio, coeficiente de los productos 2 menos suma de coeficientes reactantes, que también es 2, me sale 0. En esta ecuación también las dos constantes van a ser iguales. Kc es igual a Kp y todas las operaciones se pueden hacer directamente con las moles, excluyendo el volumen, como vamos a ver. Aplicaciones. Ejemplo 1. A ver, me dicen acá, tengo el siguiente sistema en equilibrio homogéneo porque todos son gases. Aquí se supone que la ecuación ya está balanceada con 1, 1, 3, porque no conozco quiénes son las sustancias. Solamente se balancean cuando me den pues sustancias reales, ¿no? Me dice, si las presiones parciales de los gases que están acá, A, B y C, son iguales a 3 atmósferas, o sea, cada uno vale 3 atmósferas, 3 atmósferas, 3 atmósferas, hay que hallar el valor de Kp. Cada uno tiene una presión de 3 atmósferas, ¿ah? Pero cuando reemplacemos esas presiones en Kp, van a estar elevados a los coeficientes que balancean la ecuación, por lo tanto hay que tener cuidado. Bien, para este problema entonces, primero voy a escribir Kp. Kp se escribe en función a las presiones de esta forma, ¿no? Como esta es la ecuación balanceada, estos números 1, 1, 3 son los exponentes, ¿ah? Recuerden. Kp se escribiría así. Presión del producto C elevado al cubo, porque este es su exponente. Sobre presión de los reactantes A y B elevado a la unidad, porque estos son sus exponentes. Esto sería la expresión de Kp. Ahora, el valor numérico depende de las presiones de cada gas. En el problema me dicen pues que cada gas tiene una presión de 3 atmósferas. Pero hay que considerar también los exponentes de esos valores, ¿no? Reemplazando sería así entonces. 3 elevado aquí al cubo sobre 3, 3, ¿no? Debajo. Esto es 3 al cuadrado, se cancela pues con el exponente 2 acá y la respuesta me sale pues 3 atmósferas, ¿no? Ese sería el valor de Kp. En esta ecuación no fue necesario hacer el balance porque ya se tenía la ecuación balanceada, ¿no? Por ser una reacción genérica. Entonces, siempre que me piden hallar el valor de Kp, yo necesito conocer las presiones, ¿ah? Porque Kp se calcula en función a las presiones solo de gases. Aquí hemos incluido a los 3 porque los 3 son gases. No hay problemas donde son equilibrios heterogéneos, donde hay materiales sólidos y líquidos diferentes a los gases, ellos no se incluyen en la expresión de la constante Kp. Bien, ejemplo 2. Se tiene el siguiente sistema homogéneo en equilibrio. Estos sí, jóvenes, son sustancias reales, hay que balancear la ecuación acá. Todos son gases, es homogéneo. Dice, si las concentraciones de las sustancias en equilibrio, en el orden que aparecen, o sea, en este orden son 2 molar, 4 molar, 2 molar, me piden determinar el valor de Kp a 727 grados centígrados.
Ojo, jóvenes, como me dan molaridades, yo no puedo hallar pues Kp, ¿no? Kp si haya compresiones. Lo que puedo hallar es Kc. Una vez que hallo Kc, puedo hallar Kp porque hay una relación entre ambos, ¿no? Entonces decimos por acá, como se tiene datos de molaridades de la sustancia, primero determinaremos el valor de la constante Kc y luego el valor de la constante Kp, que es lo que me pide. Debo balancear la ecuación. La ecuación balanceada queda así, jóvenes, ¿ah? 2, 2, 1. Ustedes verifican, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Los datos son estos, ¿ah? La expresión de Kc sería así, molaridad de los productos elevado a sus exponentes, coeficientes, sobre molaridad de reactante elevado a su coeficiente, ¿no? Este 2 viene del coeficiente, este 1 exponente viene del coeficiente, este 2 del coeficiente. Los datos son los siguientes, ¿ah? Para el agua es 2 molar, aquí voy a reemplazar 2, pero está elevado al cuadrado. Para el hidrógeno es 4 molar, voy a reemplazar 4, está elevado al cuadrado. Y para el oxígeno voy a reemplazar 2. Entonces reemplazando quedaría pues así. Y Kc valdría 8, ¿no? Ya eso es la parte matemática. Pero no me piden pues Kc, lo que me piden es Kp. Entonces debo utilizar la relación que hay entre ambos, ¿no? Bien, entonces sobre la base de la medida de Kc que ya la hemos calculado, vamos a determinar el valor de Kp a partir de la siguiente relación. Ya tengo esto, ¿eh? Esto vale 8. Debo conocer estos tres términos, ¿no? R, que es una constante, siempre vale 0,082. La temperatura me daban en Celsius, hay que convertirlo a Kelvin. Y este triangulito N depende de la diferencia de coeficientes de productos y reactantes, ¿no? Por lo tanto, volvemos a escribir la ecuación. La temperatura se calcula así en Kelvin. El dato estaba en Celsius, hay que sumarle 273. Era 727 más 273 sale 1000 Kelvin, eso va a ir acá. El triangulito N, que es exponente, es la suma de coeficientes de los productos, 2 más 1 menos coeficiente reactante, ¿no? Esto sale 3 menos 2, sale 1. Y R, como hemos dicho, es una constante, ¿no? Entonces vamos a reemplazar en esta expresión. Kc nos salió 8, R es 0,082, la temperatura es 1000 y esto está elevado a la 1. Y aquí solamente hay que hacer los cálculos, ¿no? Kp nos saldría luego 656. Esto sale 82 por 8, 656. Eso vendría a ser la respuesta para este problema. Bien, eso, jóvenes, siempre y cuando las cantidades que me dan están en equilibrio, porque si me dan cantidades que no están en equilibrio, yo tengo que aplicar la estequiometría, como vimos en la clase pasada, para calcular la cantidades en equilibrio y luego reemplazar en las constantes, ¿no? Aquí no, aquí de frente me daban las presiones en equilibrio, las molaridades en equilibrio, por eso calculé las constantes. Bien, la clase central, ¿no? O el tema central de esta clase es ver lo que se conoce, jóvenes, como el principio de Le Chatelier. ¿Qué cosa es esto, no? El principio de Le Chatelier establece, jóvenes, que toda reacción química que se encuentre en equilibrio es un sistema estable. Y como tal, va a buscar permanecer de esta forma indefinidamente, ¿no? Todo sistema que es estable quiere permanecer así a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque representa pues un sistema de baja energía, ¿no? Si se le modifica de algún modo, se va a cumplir, jóvenes, que el sistema en equilibrio se va a condicionar desplazando una de las reacciones en un sentido específico, porque, como saben, los sistemas en equilibrio se dan en reacciones con doble flecha. Si ustedes de alguna manera van a modificar el sistema de equilibrio, el equilibrio se va a acomodar, provocando que una de las reacciones derecha-izquierda se desarrolle en mayor grado. De tal manera que al hacer eso pueda anular parcial o completamente el efecto que se ha provocado y así volver a su estado en equilibrio, ¿no? Es decir, si yo tengo un sistema de equilibrio que ya es estable
y lo altero de alguna manera, el equilibrio va a reaccionar, ¿no? De tal manera, jóvenes, de anular el efecto que ustedes han provocado y volver a su estado, pues, estable y permanecer así. Eso se conoce como el principio de Le Chatelier, que en algunos libros también le llaman principio de acción-reacción. Es decir, ustedes provocan una acción y el equilibrio reacciona para anular ese efecto y volver a su estado estable. Esa reacción, al igual que en física, se da pues en sentido contrario y es de efecto opuesto. Por ejemplo, ¿no? Adelantándoles, si ustedes tienen un sistema de equilibrio a una temperatura dada y ustedes calientan el sistema, o sea, aumenta la temperatura, el equilibrio se va a alterar. ¿Qué va a hacer el equilibrio? Va a enfriar la reacción para anular el efecto y volver a su estado estable. Siempre va a ser lo opuesto a lo que ustedes hacen. Si ustedes aumentan la temperatura, el equilibrio va a bajar la temperatura para volver a su estado estable. Si ustedes disminuyen la temperatura, o sea, enfrían el sistema, el equilibrio debe elevar la temperatura para anular el efecto y volver pues a su estado estable. Es por eso, jóvenes, que a este principio se le llama también de acción-reacción. Bien, son 4 los factores que modifican las reacciones en equilibrio químico. Uno es la temperatura, o sea, si ustedes cambian la temperatura, el equilibrio se altera y se va a adecuar para anular ese efecto y volver a su estado estable. Otra cosa que modifica el equilibrio son las concentraciones. Ustedes pueden agregar más cosas o quitar pues algunas de las que ya están ahí y el equilibrio se va a alterar. El principio de Le Chatelier dice que el equilibrio va a actuar de una manera tal de anular ese efecto, ¿no? También se puede alterar un equilibrio si ustedes modifican la presión y el volumen. 4 cosas se pueden modificar. Pero de estas 4 cosas, solo la temperatura modifica el valor numérico de la constante. O sea, si cambian la concentración, cambian las presiones o el volumen, el equilibrio se altera, se modifica, pero la constante sigue tomando el mismo valor. Solo cuando cambien la temperatura, aparte, ¿no?, de que se altera el equilibrio, también van a modificar el valor de la constante, solo cuando cambie la temperatura. Ahora, esto tiene, jóvenes, muchas aplicaciones, ¿no? Entre ellas, que ustedes, jóvenes, pueden provocar una acción para esperar una reacción que les favorezca a ustedes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren que la reacción genere más de un producto específico, ustedes deben modificar el equilibrio para que la reacción justo haga lo que ustedes quieren, ¿no? De generar ese producto en particular. Por lo tanto, la acción que ustedes van a provocar debe ser, pues, previamente analizada, ¿no? Antes de llevar a cabo, hay que saber qué es lo que va a pasar con la reacción para provocar, pues, una acción a propósito, ¿no? Y que se logre lo que yo quiero. Es algo así, jóvenes, como en psicología, ¿no? Cuando hablan de la psicología inversa en los pequeños, ¿no? A veces, jóvenes, cuando los pequeñitos en casa, sus hermanos menores, se ponen a hacer alguna travesura y ustedes le llaman la atención y no hacen caso, siguen haciendo, ¿no?, lo mismo, ¿no? En la psicología inversa, ustedes le piden pues que hagan lo contrario y el niño va a hacer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven que el niño está haciendo pues mucha bulla, mucho escándalo, entonces ustedes le piden que deje de hacer escándalo, no va a hacer caso, ¿no? Pero si buscan una manera, ¿no?, de pedirles que hagan lo contrario, que siga pues haciendo más escándalo o más bulla, el niño va a decir, no, pues esto es medio raro, ¿no? O sea, me está pidiendo que haga más bulla, no, 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 mejor me callo, ¿no? Mejor me callo, entonces baja pues el escándalo que hacen. Esto es psicología inversa. Aquí funciona algo similar, ¿no? ¿No? Para provocar que la reacción genere algo particular que yo quiero, debo pues generar una acción, ¿no?, que haga lo contrario, pues, ¿no? Que haga lo contrario para que el otro reaccione y haga lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero obtener un producto determinado, ¿no?, en una mayor cantidad, me conviene, jóvenes, quitar ese producto, ¿no? Si yo quito, el equilibrio lo debe reponer. Y mediante esa acción estoy provocando, pues, que haga lo que yo quiero, ¿no?, lo contrario. Y esto es muy importante, como le digo, a nivel industrial, porque el hecho de controlar una reacción química a su antojo
puede hacer, jóvenes, que el rendimiento de la reacción sea pues mucho mayor, y eso trae muchos beneficios pues para la empresa y para ustedes como profesionales, ¿no? O sea, beneficios pues económicos, ¿no? Bien, esto funciona así. Por ejemplo, vamos a hablar primero de los cambios en la temperatura. A ver, los sistemas en equilibrio se pueden calentar o enfriar. Siempre que se provoca estas acciones, la reacción, jóvenes, se va a desplazar en un sentido de tal manera de anular el efecto que ustedes están provocando. El principio de Le Chatelier dice lo siguiente: si ustedes calientan un sistema en equilibrio, se favorece la reacción que consume energía. ¿Por qué? Porque si ustedes calientan, el equilibrio debe enfriar, ¿no? Y para enfriar deben consumir el calor que ustedes están agregando, ¿no? Por eso se favorece la reacción que consume energía, ¿no? Si usted da más energía, el equilibrio debe consumir esa energía para enfriar el sistema. Pues el consumo de energía reduce la temperatura y se retorna pues al equilibrio, ¿no? Más calor, el equilibrio consume ese calor, ¿no? Y baja la temperatura. Y volvemos al estado normal, que es el estado de equilibrio. Mientras que si ustedes se enfrían, o sea, bajan la temperatura, se favorece la reacción que libera energía. ¿Por qué? Porque si ustedes bajan la temperatura, el equilibrio va a liberar más energía, porque así sube la energía y se restablece pues el equilibrio, ¿no? Al liberar más energía, se aumenta la temperatura y se retorna al estado inicial. Por ejemplo, a ver, si tenemos esta reacción en equilibrio, fíjense aquí, así como está escrita, miren, SO2 más O2 forma SO3 y se libera energía. En la reacción directa se libera energía, pero si usted lo ve en la otra dirección, el más el genera ello, no se absorbe energía. Eso quiere decir, jóvenes, que si ustedes aumentan o enfrían el sistema, la reacción se va a desplazar en un sentido, hacia la derecha, hacia la izquierda, dependiendo, jóvenes, lo que están haciendo. Por ejemplo, acá. Si ustedes aumentan la temperatura, el equilibrio, jóvenes, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, va a favorecer la reacción que consume energía. Y la reacción que consume energía es la que se va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí estamos consumiendo energía para generar a ellos. Al consumir energía, se está bajando la temperatura y se vuelve al equilibrio. O sea, estamos haciendo lo contrario al efecto, ¿no? El efecto es aumentar la temperatura, el equilibrio debe bajar la temperatura. ¿Cómo lo logra? Consumiendo energía, menos temperatura. Lo contrario, si ustedes disminuyen la temperatura, el principio de Le Chatelier dice que se favorece la reacción que libera energía. Y viendo la ecuación, en la dirección derecha es donde se libera energía, porque el más el produce el más energía. ¿Por qué se va a la derecha? No, porque si ustedes han bajado la temperatura, el equilibrio debe elevar la temperatura. ¿Cómo? Liberando más energía. Pues más energía, más calor, más temperatura. Siempre va a ser lo opuesto a lo que ustedes están provocando. Si aumentan la temperatura, el equilibrio va a bajar la temperatura. ¿Cómo? Consumiendo energía. Por eso se va hacia allá, porque hacia allá se consume energía. Si disminuye la temperatura, el equilibrio debe elevar la temperatura. ¿Cómo? Liberando más energía. Y la energía se libera hacia allá, hacia la derecha. Más energía, más calor, más temperatura y retornamos pues al equilibrio, ¿no? Retornamos al equilibrio. Eso para el caso de la temperatura. 2. Cambia la concentración. ¿Cómo se altera un equilibrio si ustedes modifican la concentración, las cantidades de las sustancias? Si se modifican las cantidades de reactantes o productos que se encuentran en equilibrio por adición, ¿no? O sea, agregamos un poco más, o extracción, sacamos un poco, ¿no? De los productos o reactantes, la reacción, jóvenes, se va a desplazar en las siguientes direcciones. Por ejemplo, si ustedes agregan algo, la reacción se desplaza en el sentido que se favorece, jóvenes, el consumo de ese algo, ¿no? O sea, ustedes agregan más de algo, el equilibrio se va a dar cuenta que hay mucho y lo va a consumir. Lo va a bajar y se va a restablecer el equilibrio. O sea, la adición de sustancias
favorece el sentido de la reacción donde se consumen esas sustancias porque así disminuyen la cantidad que han agregado y se retorna pues al equilibrio. Ahora, si ustedes extraen material, el equilibrio se va a dar cuenta pues que falta algo y lo va a reponer. Si ustedes quitan algo, se favorece la reacción o el sentido donde se repone a esa sustancia que ustedes han extraído, ¿no? Si han quitado algo, el equilibrio se va a dar cuenta, ¿no? Y lo va a reponer. Si han agregado algo, el equilibrio se va a dar cuenta que hay mucho y lo va a consumir. Siempre va a haber pues una reacción opuesta para retornar pues al equilibrio. Por ejemplo, en esta misma reacción. A ver, ¿qué pasa si yo agrego más oxígeno? Si yo agrego más oxígeno, el equilibrio se da cuenta que hay mucho de él y lo debe consumir. Entonces se va a favorecer la reacción directa. ¿Por qué? Porque hacia allá se consume el oxígeno, ¿no? El más él se consumen y forman él. Así baja el oxígeno que ha agregado y se retorna al equilibrio. En cambio, si yo extraigo un poco de él, ¿no? SO2, entonces el equilibrio se da cuenta que hay poquito de esto y lo va a reponer. ¿Cómo se repone? La reacción es que se favorece hacia allá. Reacción inversa porque hacia allá se forma más él. Es como si sacaran un poco y el equilibrio se da cuenta que acá hay un vacío. Lo debe reponer para restablecer el equilibrio. En cambio, si han agregado él, el equilibrio se da cuenta que hay mucho de él, se debe consumir y la reacción se va a ir en el otro sentido. Eso es lo que va a pasar, jóvenes, en cuanto a la concentración. Ahora, esto es lo que predice el principio de Le-Chatelier, pero ya hemos dicho que ustedes lo van a llevar a cabo la acción a propósito para lograr un efecto y así obtener pues un beneficio, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que se produzca gran cantidad de él, ¿qué debo hacer? Puedo, por ejemplo, quitar un poco, el equilibrio se da cuenta, jóvenes, que hay menos y lo va a reponer, se va a producir más. O puedo agregar más de ellos. Si agrego más de ellos, de cualquiera de ellos, el equilibrio, si hay muchos de ellos, se deben consumir, se va a producir más de él, ¿no? Estoy provocando que se obtenga mayor cantidad de producto, ¿no? Y así aumenta el rendimiento de la reacción. Tercer efecto, cambios en la presión y o volumen. Esto es simultáneo, ¿eh? Porque sabemos de la teoría de gases que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Eso quiere decir que si aumenta la presión, disminuye el volumen. O si aumenta el volumen, disminuye la presión. El análisis es el mismo, pero de manera inversa. Aquí vamos a considerar solamente uno de ellos, que es la presión. Si ustedes tienen un sistema de equilibrio, jóvenes, y aumentan la presión, el principio de Le-Chatelier dice que se favorece el sentido de la reacción donde se forman menos moles de gases. Porque al haber menos moles, hay menos presión. O sea, la presión que he subido, lo estoy bajando. Y se retorna pues al equilibrio. Siempre que se aumenta, jóvenes, la presión, la reacción se desplaza en el sentido donde hay menos moles de gases. Para eso hay que analizar los coeficientes. Y así se baja la presión y se retorna al equilibrio. Mientras que si ustedes disminuyen la presión, el equilibrio debe subir la presión para retornar al equilibrio, ¿no? ¿Cómo lo logra? Favoreciendo la reacción donde se producen más moles de gases. Porque si ustedes bajan la presión, al producirse más moles de gases, se eleva la presión y se compensa, pues, el descenso y se retorna, pues, al equilibrio. Eso es lo que va a pasar. Por eso en los problemas, cuando me den equilibrio, si yo voy a analizar presión, hay que hacer esto, jóvenes, ¿ah? Se va a escribir la ecuación y se debe considerar las moles. Esto debe venir de dato. Y nosotros lo vamos a escribir de la suma de coeficientes. Acá hay 2 gases, moles en total son 3. Aquí hay un solo gas, 2 moles. Los coeficientes me indican las moles, ¿ah? ¿Qué pasa si yo aumento la presión? El equilibrio debe bajar la presión. ¿Cómo lo logra? Desplazándose hacia allá. ¿Por qué? Porque hacia allá hay menos moles de gas, pues. Menos gas, menos presión. Si yo elevo la presión, el equilibrio debe bajarlo. Para eso debe generar menos moles de gas y se va hacia la derecha. Pero si yo disminuyo la presión, el equilibrio debe subir la presión. ¿Cómo lo logra? Yéndose al lugar donde hay más moles de gas. Más moles de gas, más presión. O sea, ustedes hacen una cosa, el equilibrio hace lo otro, ¿no? Si ustedes bajan la presión, el equilibrio debe subir la presión. ¿Cómo lo logra? Generando más moles de gas, se va hacia la izquierda.
Si ustedes aumentan la presión, el equilibrio debe bajar la presión. ¿Cómo lo logra? Generando menos moles de gas, porque la presión depende de las moles de gas, ¿no? Es así. Entonces, para los problemas, ustedes van a generar algunos efectos con la finalidad de provocar que la reacción se vaya en una dirección o en otra para, pues, lograr un objetivo particular. Esto se conoce como el principio, pues, de Le Chatelier. Ahora, la adición de catalizadores, porque también se puede agregar catalizadores a los equilibrios, no altera los equilibrios. Los catalizadores, como ustedes saben, solamente modifican la velocidad de reacción. Como en los equilibrios las velocidades en ambos sentidos son iguales, el catalizador puede reducir esos valores, pero van a seguir siendo iguales. No va a alterar los equilibrios. Asimismo, si tienen un equilibrio y ustedes agregan algo extraño, que no tiene que ver nada con los reactantes y productos, el equilibrio tampoco se altera. Solamente se altera si ustedes modifican las cantidades que ya están en equilibrio, ¿no? Por otro lado, jóvenes, si ustedes tienen un equilibrio heterogéneo, donde hay sólidos o líquidos, si ustedes modifican esas cantidades, el equilibrio tampoco se va a alterar, porque los sólidos y líquidos no alteran pues, los equilibrios porque no se escriben en las constantes, ¿no? Solamente se escriben en las constantes de equilibrio los gases. Hay que tener en cuenta ello al momento de resolver los problemas, ¿eh? Los catalizadores no alteran los equilibrios. La adición de gases extraños o sustancias extrañas tampoco altera el equilibrio. La modificación de sólidos y líquidos tampoco cambia el equilibrio. Solamente cambia el equilibrio la alteración de la temperatura, cambian las cantidades de los gases o concentraciones o modificación de presión y volumen. Nada más. El resto de modificaciones no altera los equilibrios. Hay que tener en cuenta ahí. Para los sistemas en equilibrio homogéneo y heterogéneo, donde las moles totales de gases, de productos y reactantes, o sea, cuando estas cantidades de acá sean iguales, ¿no? Acá son distintos, o sea, porque hay más moles, menos moles. Cuando estas cantidades son iguales, esos equilibrios, jóvenes, no son afectados por la presión ni el volumen, ¿no? Porque el aumento de presión o disminución de presión favorece una dirección donde hay menos o más moles de gas. Pero si las moles son iguales, la presión no lo altera, porque la reacción no puede irse en ningún sentido, porque los dos sentidos tienen la misma cantidad de moles de gas. Como en esta reacción, por ejemplo. Fíjense acá que tenemos 2 moles de gas, y aquí tenemos en total 1 y 1, 2 moles de gas. Esta reacción en equilibrio, por ejemplo, ustedes pueden variar la temperatura, pueden variar pues, las molaridades, concentraciones, y va a haber cambios. Pero si modifican la presión o el volumen, no va a haber cambios. Aquí la presión y el volumen no lo afecta, porque las moles en ambos lados son iguales. Solamente se afecta la presión cuando las cantidades de moles son distintos. Se afecta el volumen cuando las cantidades de moles son distintas. Cuando son iguales, este tipo de reacciones son independientes de la presión y el volumen. Ustedes pueden alterar la presión, pueden cambiar el volumen, pero el equilibrio no va a ser alterado. Justamente porque estas cantidades son iguales. Eso como una observación, ¿no? Esto también se cumple, jóvenes, que cuando estas moles son iguales, la suma de coeficientes de productos menos la suma de coeficientes de reactantes es 0. Pues aquí la suma y resta de coeficientes me da 0, ¿no? Aquí suman 2, con este 2 la diferencia es 0. Y en esas reacciones justamente hemos dicho que ya no se incluye el volumen, porque se opera solamente con las moles, hemos visto en las constantes, ¿no? Por eso aquí también cuando tenemos esa coincidencia, ¿no? Que suma de coeficientes de reactantes y productos son iguales, esos equilibrios no son afectados por la presión ni por el volumen. Sí puede afectarlo la temperatura, sí puede afectarlo el cambio de concentraciones o cambio de cantidades, pero la presión y el volumen no. Bien, aquí un ejemplo más. Miren, nos dicen, a ver, tenemos el siguiente sistema homogéneo en equilibrio. Acá hay un gas, más calor, forma este gas y este gas. Determine, dice, el sentido de desplazamiento que tomarán las reacciones de acuerdo a las siguientes modificaciones. Vamos a modificar 3 cosas. Vamos a, primero, enfriar el sistema y nos pregunta, pues, ¿en qué dirección va a ir el equilibrio? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha para anular ese efecto? Vamos a extraer un poco de P-cloro 5, voy a sacar un poco de él y me pregunta, pues,
el equilibrio en qué sentido se va a desplazar, hacia la izquierda, hacia la derecha, para anular el efecto, ¿no? Y vamos a disminuir la presión, ¿no?, del sistema, y luego vamos a adicionar cloro. 4 efectos, y vamos a ver las direcciones que van a tomar en el equilibrio. Para eso utilizamos pues el principio de Le Chatelier, ¿no? Primero hay que escribir, jóvenes, la ecuación completa así. Debe estar balanceada, coeficiente 1, 1, 1. Acá hay 1 mol de gas, acá hay en total 2 moles de gas. El calor está acá, significa que en la reacción directa se absorbe calor, energía, y en la reacción inversa se libera energía. Hay que escribir la ecuación completa así. Y luego vamos a analizar la acción y la reacción. Las acciones son estos acá, A, B, C y D. Lo que vamos a analizar son las reacciones, hacia dónde va a ir la reacción derecha-izquierda para anular estas acciones, ¿no? Bien, en este cuadrito, jóvenes, se resumen, ¿ah? Primero, disminución de la temperatura. Si nosotros bajamos la temperatura, el equilibrio debe elevar la temperatura. ¿Cómo lo logra? Desplazando la reacción en el sentido que se libere pues calor, ¿no? Porque si ustedes han bajado la temperatura, el equilibrio debe elevar la temperatura. Debe liberar más calor, más temperatura, vuelve pues al valor normal y se establece nuevamente el equilibrio. Por eso, si ustedes disminuyen la temperatura, se favorece la reacción exotérmica, o sea, el sentido que se libere energía hacia acá, hacia la izquierda, porque hacia la izquierda se libera energía, calor. ¿Para qué? Para que se aumente la temperatura. ¿Por qué se debe aumentar la temperatura? Porque ustedes han bajado pues la temperatura. El equilibrio debe aumentar la temperatura, por eso se va hacia la izquierda. Ahora, extracción de P-cloro 5. Vamos a sacar un poco de él. El equilibrio se da cuenta que hay un vacío y lo debe reponer, volver a llenar este espacio, ¿no? La reacción se va a desplazar hacia allá porque ellos deben reaccionar para reponer a él, ¿no? Entonces se favorece la formación de P-cloro 5, o sea, la reacción va a ir hacia allá. ¿Por qué? Como ustedes han extraído, el equilibrio lo debe formar para llenar el espacio y volver a su estado inicial. Lo contrario, ¿eh? Ustedes quitan, el equilibrio agrega, ¿no? Agrega. Se va hacia allá porque hacia allá se está formando más de él, ¿no? Ahora, disminución de la presión. Si ustedes bajan la presión, el equilibrio debe subir la presión. Se favorece el sentido donde se produce mayor número de moles de gas, acá. ¿Por qué? ¿Por qué vamos hacia allá? Porque al generar más moles, la presión que ustedes han bajado, el equilibrio lo va a subir, ¿no? Más moles, más presión. Por eso la reacción se va hacia allá. Ustedes bajaron la presión, el equilibrio se va hacia allá porque al haber más moles, sube la presión. Se compensa y se retorna al equilibrio. Adición de cloro 2. O sea, agregan esto. El equilibrio se va a dar cuenta que hay mucho de él, se debe consumir. Y el consumo se va hacia la izquierda, ¿no? Porque el consumo es él más él, generan a él, ahí se disminuye la cantidad, pues la reacción se va hacia allá. Siempre el equilibrio, jóvenes, va a ser lo contrario a la acción que ustedes están provocando, ¿no? Si ustedes agregan, el equilibrio debe consumir, se va hacia allá. Si ustedes extraen, el equilibrio lo debe reponer, se va hacia allá. Si ustedes enfrían, el equilibrio debe calentar, se debe liberar más calor para calentar. Si ustedes bajan la presión, el equilibrio debe elevar la presión produciendo más moles. Siempre lo contrario, ¿no? Y en los ejercicios vamos a analizar problemas pues de ese tipo, ¿no? Como vamos a ver. Bien, entonces esta es la parte teórica, jóvenes. Vamos a ver ya la aplicación en los ejercicios, ¿no? De acuerdo pues con el principio de Le Chatelier. Bien, la práctica dirigida ya entonces nos pasamos a los problemas y tenemos pues lo siguiente. Primer ejercicio. Aquí tenemos, jóvenes, un sistema en equilibrio heterogéneo. Miren, acá hay un sólido, acá hay dos gases. Recuerden que la modificación del sólido no altera el equilibrio, ¿no? Solamente la modificación de las sustancias gaseosas. Ahora, este triangulito H es la energía del proceso. Como toma un valor positivo, esto lo hemos visto en el capítulo de reacciones químicas, esto se llama diferencia de entalpía. Cuando es mayor que 0, significa que la reacción absorbe calor. O sea, el calor debe ir acá, en este primer miembro.
Entonces, para analizar lo que va a pasar con estos cambios acá abajo, debo escribir completamente la ecuación, como hemos dado en el ejemplo 3, ¿no? Anterior. Tenemos un equilibrio heterogéneo y endotérmico porque absorbe energía. Cuando es positivo, este triangulito mayor que 0, se absorbe energía. Nos pide en este problema cuál de estos 4 cambios favorecen la reacción directa, o sea, hacen que la reacción vaya hacia la derecha. La reacción directa es hacia la derecha, hacia allá. Bien, primero voy a escribir la ecuación completa. Los coeficientes son 1, 1 más energía. Acá está la energía porque es endotérmica. Y aquí hay 2 CO. 2 moles de gas porque el coeficiente 2. Aquí, jóvenes, la suma es 2, pero del gas solamente es 1. ¿Ah? Recuerden que el sólido no genera presión, el que genera presión es el gas. Una mol de gas. Se considera solamente el gas. Listo. Ahora analizamos los efectos. A ver acá. Añadimos CO2, jóvenes. Si añadimos CO2, el equilibrio se va a dar cuenta que hay mucho de él y lo debe consumir. El consumo es hacia allá. O sea, se favorece la reacción directa que consume el exceso de CO2, ¿no? Si ustedes han agregado mucho de él, el equilibrio lo debe consumir y la reacción se va hacia allá porque hacia allá se consume. Va hacia la derecha si es el sentido que nosotros queremos. Calentar el sistema. Si ustedes calientan el sistema, el equilibrio debe consumir, ¿no? Calor para bajar la temperatura, porque si ustedes calientan, el equilibrio debe enfriar. Si ustedes calientan, jóvenes, significa que hay mucha energía, el equilibrio debe consumir la energía para bajar la temperatura. Se favorece la reacción directa que absorbe calor. O sea, esto va a aumentar al calentar, esto aumenta, jóvenes. El equilibrio debe consumirlo. El consumo es hacia allá, pues, ¿no? Porque él más él consume en él y se forma en él, ¿no? El equilibrio se va hacia allá. También es la dirección que yo estoy buscando. Incremento de la presión. Si ustedes aumentan la presión, el equilibrio debe bajar la presión. ¿Cómo lo logra? Produciendo menos moles de gas. Se favorece el sentido donde se produce menor número de moles de gas. Acá. Una mol, acá 2 moles. Entonces la reacción va a ir a la izquierda. Eso no es el sentido que yo busco. Estoy buscando solamente aquellos que favorecen la reacción directa. Y adición de un catalizador, ya hemos dicho que los catalizadores no alteran o modifican las reacciones en equilibrio. Los catalizadores no alteran los equilibrios. Entonces, de estos 4 efectos, los que favorecen la reacción hacia la derecha son 1 y 2. 1 y 2. La clave aquí sería, pues, la alternativa B. Solamente 2 de los 4 efectos hacen que la reacción se vaya hacia la derecha. El tercer efecto no, hace más bien que la reacción vaya hacia la izquierda, porque aumentar la presión, el equilibrio debe bajar la presión con menos moles de gas, hacia allá. Y los catalizadores no afectan el equilibrio. O sea, acá no hay dirección, ¿eh? Acá no hay ninguna dirección porque no se altera el equilibrio. La respuesta sería entonces 2 de los efectos favorecen la reacción directa, sería 1 y 2, ¿no? La clave sería la B. Bien, para el problema 2, aquí la ecuación ya está escrita con la energía a este lado, ¿ah? O sea, él más él produce él y libera energía. Pero en la otra dirección se consume, ¿ah? Él más energía genera estos productos. Ahora, los coeficientes que balancean la ecuación son 2, ¿no? 1, 2. Y me piden, jóvenes, el número de moles de SO3 se incrementa ¿bajo qué efecto? ¿No? Me están preguntando, de esas 4 factores, ¿no? ¿En cuál de ellas provoca que la cantidad de él aumente, del SO3 aumente? Obviamente, muchachos, para que aumente él, la reacción debe irse hacia la derecha, ¿no? Porque hacia la derecha está él. Entonces vamos a buscar de estas 4 efectos, cuál de ellos desplaza la dirección hacia la reacción hacia la derecha para producirse mayor número de moles del SO3. Entonces esto sería así. Primero tenemos un equilibrio homogéneo, aquí he puesto heterogéneo, ¿no? Es homogéneo y exotérmico porque se libera energía. Me piden averiguar cuál de estos 4 cambios favorecen la reacción directa, donde se forma mayor cantidad de SO3, ¿no? Mayor número de moles de SO3. Entonces voy a escribir la ecuación completa, sería así, ¿no? Coeficiente 2, 1, 2.
colocamos las moles, aquí sería 3 moles en total, porque ambos son gases. Aquí 2 moles y acá la energía. Y ahora voy a analizar los efectos, ¿ah? En este cuadrito. A ver, aumento de la presión, dice la A. Si ustedes aumentan la presión, el equilibrio debe reducir la presión. Por lo tanto, debe desplazarse en la dirección donde hay menos moles de gas, porque menos moles, menos presión. Acá hay 3 moles, acá hay 2. La reacción se va hacia allá. Se favorece el sentido donde se produce menor número de moles de gas, porque así bajamos la presión, que es lo contrario a elevar la presión. Segundo, eliminar un poco de O2. Si ustedes quitan, jóvenes, O2, el equilibrio, se va a dar cuenta que hay vacío ahí y lo debe reponer. La reposición es hacia allá, ¿no? Hacia allá. Se favorece la reacción inversa que produce gas oxígeno, ¿no? Para reponer lo que se ha quitado. Calentar el sistema. Si ustedes calientan el sistema, ¿no? O sea, más calor, el equilibrio, jóvenes, debe consumir calor para bajar, pues, el contenido, ¿no? Ustedes calientan el sistema, aumentan el calor, se favorece entonces la reacción que absorbe calor. Y el que absorbe calor es hacia allá porque energía, que es calor, más él, genera los productos. Hacia allá se consume calor. Como ustedes al calentar, esto aumenta, deben consumirlo para que baje y se retorna el equilibrio, se va hacia allá, hacia la izquierda. La adición de un catalizador, ya hemos mencionado que los catalizadores no alteran los equilibrios, ¿no? Alteran los equilibrios. Solamente los 3 primeros modifican la dirección. ¿Cuál de ellas modifica favorablemente para la producción del SO3? Solo la primera. La primera va hacia allá. Si ustedes aumentan la presión, el equilibrio se va menor número de moles hacia allá para reducir la presión y con ella se favorece la producción de él. La producción de él. Entonces aquí la respuesta pues es la A. El aumento de la presión favorece la reacción donde hay menos moles de gas y eso a la vez favorece la producción del SO3, ¿no? Porque vamos hacia allá. En cambio, las dos, la B y la C, más bien favorecen el sentido inverso, donde él no se produce, más bien se consume, ¿no? Porque si vamos allá, se consume. Estamos buscando que favorece, solamente sería la clave sería pues la alternativa A, en este caso. Clave A. Es el único que favorece la producción de mayor cantidad de SO3. Bien, aquí voy a modificar, los jóvenes, el equilibrio he puesto acá, que es heterogéneo, ¿no? Es homogéneo. ¿Homogéneo por qué? Porque todos los componentes de la ecuación son gases, ¿no? Son gases. Heterogéneo es cuando hay un sólido o un líquido. Bien, ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Este es un problema directo, jóvenes, como les podría venir en un examen de admisión. A ver, tenemos esta reacción. Este 2, jóvenes, debería estar acá abajo. ¿Ah? Faltó corregir en esta parte, pero se entiende, ¿no? Que es así. Dice, si esta reacción se encuentra en equilibrio, ¿qué ocurre si se aumenta la presión de la reacción? Ahora, para analizar la presión, yo debo, jóvenes, analizar las moles, ¿no? Porque la modificación de la presión hace que la reacción se desplace en un sentido donde hay más o menos moles, ¿no? Para equilibrar, pues, el aumento o la disminución. Para eso debo balancear la ecuación y tendría, pues, esto, ¿no? La ecuación se balancea, jóvenes, con 1, 1, 2, ¿no? Bueno, 2 hidrógenos, acá están 2 hidrógenos, 2 yodos, 2 yodos. Y cuando hace que se balance, como todos son gases, van a notar que aquí la suma de coeficientes hacen 2 moles. Y aquí ya tenemos 2 moles. Cuando las moles de gases, de reactantes y productos son iguales, hemos dicho, jóvenes, que en este tipo de reacciones no son afectados por la presión ni por el volumen. Pueden modificar la temperatura y altera el equilibrio, pueden modificar las concentraciones y también altera el equilibrio, pero la presión y el volumen no lo van a afectar porque estas moles son iguales. No va a haber un desplazamiento, ¿no? Por eso, si me preguntan aquí, si se encuentra en equilibrio, ¿qué ocurre si se aumenta la presión de reacción? La presión no lo va a alterar. Entonces, la respuesta aquí es la D. Es independiente de la presión. Esta reacción es independiente de la presión porque las moles de gases, de reactantes y productos son iguales.
tal como lo hemos colocado en la teoría. En la teoría está justamente esta observación, ¿no? Como los números de mol de gases en los reactantes y productos son iguales, entonces los cambios en la presión y el volumen del sistema no provocan ninguna modificación del equilibrio. Esta reacción es independiente del cambio en la presión. Por eso que aquí la clave sería pues la alternativa D. Directamente, ¿no? Directamente. Solamente le afecta la presión cuando estos números son distintos, ¿eh? Como hemos visto pues en los dos problemas anteriores. Bien, entonces eso sería la clave para este ejercicio número 3. Bien, el ejercicio número 4. Dice, a 200 grados centígrados, la constante de equilibrio para esta reacción, que ya está balanceada, 2, 1, 2, es 2,5. Ese es el valor de su constante, ¿eh? Dice, una vez iniciada la reacción en un reactor de 2 litros, o sea, el volumen del sistema de 2 litros, y al cabo de cierto tiempo se realiza un análisis, voy a hacer un análisis previo de la mezcla y se constata que están presentes 2 moles de oxígeno, 1 mol de NO y 2 moles de NO2. O sea, he hecho un análisis previo, ¿no? Analicé la mezcla y encontré que en 2 litros hay 2 moles de oxígeno, 1 mol de NO y 2 moles de NO2. Respecto a ello, hay que marcar, jóvenes, si estas 4 afirmaciones, ¿cuál es incorrecto? A ver, la primera afirmación dice, el sistema no está en equilibrio. Para saber si una reacción está en equilibrio o no, yo debo calcular, jóvenes, su constante a partir de los datos que me dan. Con este volumen y con estas moles, voy a calcular la constante Kc y debe salirme 2,5, como está acá. Si no me sale 2,5, significa, jóvenes, que no está en equilibrio, ¿eh? En el equilibrio la constante vale 2,5. Entonces, para indicar si la primera afirmación es verdadera o no, voy a calcular Kc y me debe salir 2,5 con estos datos que están acá. Si no me sale, entonces no está en equilibrio, entonces sería correcto. Me piden a mí lo incorrecto, ¿eh? Bien, decimos primero por acá. El sistema de equilibrio ya posee un valor de constante que vale 2,5, por lo que las medidas indicadas en el problema nos deben dar el mismo resultado si en ese momento la reacción se encuentra en equilibrio, ¿no? Porque si no da otro resultado, significa que el análisis que se hizo cuando la reacción todavía no alcanzaba el equilibrio. Los datos son estos. Esta es la ecuación balanceada. Me dan de dato esto. Las moles de él es 1, acá está, dice 1 mol de él. Las moles de él valen 2 y las moles también de él valen 2. Como el volumen es de 2 litros, voy a calcular las molaridades. Recuerden que las molaridades es moles sobre volumen, ¿ah? Tengo las moles y tengo el volumen de 2 litros. Para el NO, o para el NO2 primero, su molaridad, estos corchetes, se calculan moles sobre volumen. Sus moles son 2, su volumen también es 2 litros, 1 molar, ¿sabes? Para el O2, igualito, jóvenes, moles sobre volumen, sus moles son 2, su volumen es 2 litros, 1 molar. Y para el NO, moles sobre volumen, sus moles son 1, su volumen es 2, su molaridad es 0,5. Cuando yo reemplace, jóvenes, estos valores en Kc, me debe salir 2,5. Si es que está en equilibrio, ¿eh? Porque si no lo está, va a salir otro valor, ¿no? Bien, Kc, para esta ecuación, ¿cómo se escribe? Se escribiría molaridad del elevado al cuadrado sobre molaridad de estos dos, esto elevado al cuadrado y esto elevado pues a la unidad, ¿no? Entonces, Kc se escribiría así, acá está. Y como ya tengo las medidas, esto vale 1, esto vale 1, esto vale 0,5, lo he calculado, reemplazando, jóvenes, me sale 4. No sale 2,5, ¿eh? Como es el valor real. Significa entonces que al salir un valor distinto, que esta medida, ¿no? Con esta medida se obtiene una constante mayor al valor real. El valor real es 2,5, pero a mí me ha salido 4. Esto quiere decir que en el momento del análisis, cuando se hizo el análisis, la reacción aún no se encontraba en equilibrio. Está por alcanzar el equilibrio. Pero ¿cómo la alcanza, jóvenes? ¿Ah? De 4 debemos llegar a 2,5. O sea que esto debe disminuir para llegar a 2,5.
Para que esto disminuya, jóvenes, esto debe crecer, obviamente, ¿no? Y esto debe reducirse. O sea, estas cantidades deben aumentar y esta cantidad debe reducirse para bajar de 4 a 2,5, ¿no? Porque este denominador debe crecer, esto debe decrecer para que de 4 pasemos a 2,5, ¿no? De 4 vamos a bajar a 3,9, 3,8, 3,7, 3,6, ¿no? Así hasta 3, luego 2 hasta 2,5. Conforme esto vaya creciendo y esto vaya decreciendo, ¿no? Eso significa, jóvenes, que para llegar al equilibrio, estas cantidades deben aumentar y esto disminuir. Como estos son reactantes y estos son productos, la reacción se debe desplazar hacia la zona de los reactantes, ¿no? El equilibrio se va a alcanzar al desplazarse hacia la izquierda, porque en la ecuación química en la izquierda están los reactantes, ¿no? Pues de esta forma el valor va a disminuir de 4 a 2,5. Se formará mayor cantidad de reactantes. Recuerden que la constante se calcula así, producto sobre reactantes. Si esto vale 4 y yo quiero hacer que se reduzca, esto debe crecer y esto debe disminuir. Entonces, va a aumentar la cantidad de reactantes, el equilibrio se va a ir hacia la izquierda, porque en la izquierda están los reactantes, ¿ah? Recuerden ello. La constante final será 2,5, ¿no? De 4 va a ir bajando hasta 2,5. Significa que si no hay cambio en el valor de la constante, no hay cambio en la temperatura. Eso quiere decir, jóvenes, que si analizamos los otros términos, la primera es correcto, porque decía, como vamos a ver acá, el sistema no está en equilibrio, no está en equilibrio, porque cuando yo reemplazo esta cantidad no me sale 2,5. Ahora, con el tiempo, dice, las concentraciones de NO y O2 aumentarán, sí, porque como ellos son reactantes, para que bajemos de 4 a 2,5, hemos dicho la reacción se debe desplazar hacia la izquierda. Y en la izquierda están los reactantes, significa que esto va a aumentar. Esto sería correcto también. ¿La temperatura aumenta con el tiempo? No. Como la constante se mantiene constante, la temperatura no cambia. Hemos dicho que la temperatura solamente cambia cuando se modifica el valor de la constante, ¿no? Hay una relación neta hacia la izquierda, sí, hemos dicho, ¿no? De 4 para llegar a 2,5, vamos a ir hacia la izquierda. Es por eso que la incorrecta sería la C, ¿no? La C. La primera afirmación es correcta porque cuando calculemos la constante, 4 no es igual pues a 2,5, entonces no está en equilibrio, correcto. La B también es correcta porque para pasar de 4 a 2,5, la reacción se debe desplazar hacia la izquierda, formándose más de los reactantes y menos producto, ¿no? La tercera, jóvenes, es falsa porque como la constante se mantiene constante, no hay cambio pues en la temperatura, ¿no? En el problema dice que sí se ha modificado la temperatura, por eso es incorrecto. Por eso aquí la respuesta es la C. La constante al final, jóvenes, de 4 va a llegar a 2,5 porque con 4 todavía no está en equilibrio, pero cuando llega a 2,5 va a alcanzar el equilibrio. La constante inicial y final va a ser la misma, por lo tanto no hay cambio en la temperatura. Pero la C del problema dice que sí hay cambio, entonces la clave sería pues la C, incorrecto. Este es análisis, jóvenes, del valor de la constante, lo hemos visto la clase pasada, ¿no? Bien, ejercicio 5. A ver, tenemos aquí una reacción de equilibrio heterogéneo, porque miren, hay dos materiales sólidos y dos materiales gaseosos. Nos pide, jóvenes, cuántas de estas afirmaciones son verdaderas y falsas, ¿no? Esto lo vamos a analizar de acuerdo con el principio del échate el bien. Pero primero hay que escribir la ecuación correcta. Es endotérmica, o sea, este triangulito H, que es el calor de reacción, es mayor que 0. O sea, el calor hay que escribirlo acá, endotérmica. Cuando es positivo, mayor que 0, la energía se escribe acá. Cuando es negativo, menor que 0, la energía se escribe a este lado. Entonces la ecuación quedaría así. Acá está la energía. Ahora, balanceamos la ecuación, ¿no? Y sumamos coeficientes. Aquí coeficiente 2, pero no es gas, pues. Este es sólido, ¿eh? Entonces acá hay 0 moles de gas. Aquí suma de coeficientes 2, 4 y 1 serían 7. Pero de esos 7, estos son sólidos. Esto no cuenta. Los gases solamente son 5 moles. Ten en cuenta porque lo que se analiza aquí son las moles de gas. Listo, con esta escritura
de la ecuación y sus detalles, vamos a dar respuesta, pues, a lo que nos dice acá. Dice, si disminuimos el volumen del reactor, el rendimiento de la reacción aumenta. aumenta. Bien. El volumen está relacionado con la presión de manera inversa, hemos dicho. ¿Ah? Entonces, esta primera afirmación va a ser falso. ¿Por qué? Por lo siguiente. La reducción del volumen genera un incremento de la presión porque son inversas. Quiere decir, jóvenes, que ustedes cuando disminuyen el volumen están aumentando la presión. Si ustedes aumentan la presión, ¿qué hace el equilibrio? Va a desplazar la reacción en la dirección donde haya menos moles de gas, porque así va a bajar la presión que ustedes están aumentando. Menos moles de gases acá. O sea, la reacción se va hacia allá. Si ustedes aumentan la presión, que es lo mismo de que disminuye el volumen, el equilibrio se desplaza hacia allá, donde hay menos moles de gas para bajar la presión. Obviamente, si se va hacia allá, esto no favorece el rendimiento de la reacción. ¿Por qué? Porque el rendimiento se mide en función a los productos, pues, ¿no? Más productos, más rendimiento. Como la reacción se ha ido hacia allá, no se favorece, pues, el rendimiento de la reacción, porque más bien los productos se van a consumir y no va a haber tantos, ¿no? Entonces, la primera afirmación es falsa porque dice que si hacemos esto, el rendimiento aumenta. No, el rendimiento más bien disminuye porque al reducir el volumen, que es lo mismo que aumentar la presión, la reacción se va a ir hacia la izquierda y no va a haber muchos productos. No se favorece el rendimiento de la reacción. Falso. Segundo, dice, al refrigerar el sistema, o sea, al enfriar, al disminuir la temperatura, se produce mayor cantidad de este reactante, de esto de acá. Veamos. Es falso también, ¿por qué? Porque el enfriamiento del sistema, o sea, refrigerar, favorece la reacción directa, ¿no? Que absorbe calor, ¿no? Por lo que el reactante se consumirá en mayor grado. Ah, no, aquí está mala. Esto sí es error mío, jóvenes. Porque aquí dice refrigerar el sistema, ¿no? Refrigerar el sistema es enfriar. Si ustedes bajan la temperatura, el equilibrio debe elevar la temperatura para compensar el efecto, ¿no? Entonces se va a favorecer la reacción que libera energía. Ustedes ven la ecuación y la energía se libera en la reacción inversa porque el más el generan el más energía. En cambio, si vamos hacia allá, más bien se consume energía, ¿no? O sea, se vuelve más frío el sistema. Y no, porque si ustedes ya están enfriando, el equilibrio pues debe calentar. ¿Cómo calienta? Liberando más calor, pues. Y más calor se libera hacia allá, ¿no? Se libera hacia allá. Entonces esto sería verdadero, ¿ah? Verdadero. Esto sería correcto. Vamos a explicarlo aquí. Porque el enfriamiento del sistema, que se llama refrigeración, favorece la reacción inversa. No la reacción directa, ¿no? La reacción inversa. O sea, en la otra dirección. ¿Por qué? Porque en la otra dirección se libera calor, libera energía, ¿no? ¿Y por qué debe liberarse energía? Porque el equilibrio hace lo contrario a lo que ustedes están provocando. Si ustedes están enfriando, el equilibrio debe calentar. ¿Y cómo calienta? Liberando más calor. Y el calor se libera, pues, en la dirección inversa, ¿no? Hacia la izquierda. Por lo que el reactante se formará en mayor grado. No se consume, se forma. Se formará en mayor grado. ¿No ves que si avanzamos hacia allá, él va a ir creciendo, ¿no? Él y él se consumen para formar él y él va a ir aumentando, ¿no? Hacia allá, en mayor grado. Sería verdadero. Ahora, la tercera afirmación. Si agregamos un poco de óxido de cobre, introducimos un catalizador, el sistema se desplaza hacia la derecha. Ya hemos dicho, jóvenes, que cuando tenemos equilibrios heterogéneos y modificamos un sólido o un líquido, no genera cambios en el equilibrio, ¿eh? Solamente los cambios se generan cuando se modifican los gases. Esto no, como son materiales sólidos, su modificación pues no altera el equilibrio. Incluso si agregamos un catalizador, los catalizadores pues no alteran pues el equilibrio, ¿no? Entonces la tercera afirmación aquí sería falso, porque el incremento del producto sólido no modifica apreciablemente el equilibrio, ¿no? En todo caso, su aumento favorecería pues la reacción inversa, ¿no? Si consideramos que él hace efecto
Entonces el equilibrio dice, ya hemos agregado mucho de él, se debe consumir, pues el consumo se va hacia allá, ¿no? Se va hacia allá, porque el equilibrio se da cuenta que hay mucho de él, se debe consumir y va hacia allá. En la dirección opuesta a lo que dice la afirmación, ¿eh? Porque la afirmación dice, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, no. Si ustedes están incrementando él, más bien se va hacia allá porque se deben consumir, ¿no? Pero en realidad no va a haber pues ningún efecto porque es un material sólido y además están agregando un catalizador y los catalizadores no alteran los equilibrios. Entonces la respuesta sería falso, verdadero, falso. La clave sería pues la A, ¿no? Falso, verdadero, falso. La clave sería la A. Aquí habría que hacer esa modificación. Hay que tener cuidado entonces. Y como les digo, ya el error es mío, ¿no? O sea, se puede pasar por alto algunas cosas, muchachos. La ventaja es que aquí podemos cometer el error y corregirlo y no cometer el error pues ya en una evaluación que involucre puntaje para ustedes, ¿no? Bien, eso para el ejercicio número 5. Ejercicio 6. Bien, aquí también, jóvenes, tenemos un equilibrio heterogéneo porque hay un material sólido, ¿ah? La energía de reacción es positivo, mayor que 0, entonces esta energía se escribe a este lado, es endotérmico. Siempre que es positivo se escribe a este lado, cuando es negativo se escribe al lado de los productos. Bien, aquí también hay que indicar si es verdadero o falso estas afirmaciones, de acuerdo pues a la información que me dan acá. Entonces yo debo escribir la ecuación completamente y quedaría así. He puesto la energía acá, ¿no? Este valor va acá. Aquí he puesto la energía, no es necesario colocar el número porque el número no influye en ningún cálculo, ¿eh? Energía. Bien, analizamos también los coeficientes. Aquí coeficiente 1, 1, pero no hay 2 moles de gas porque este es sólido, solamente hay 1 mol de gas. Este es sólido, este no cuenta. Aquí sí hay 2 moles de gas. Ahora analizamos lo que indica acá de acuerdo con el principio de Lechatelier. Dice, si se aumenta la presión parcial del CO, o sea, si aumentamos el CO, el equilibrio se desplaza hacia los productos. No. Si ustedes aumentan esto, el equilibrio se da cuenta que hay mucho y lo debe consumir para reducir su cantidad. Y el consumo es hacia allá, hacia la zona izquierda donde están los reactantes. Entonces esta primera afirmación sería falsa. El incremento de este producto CO favorece la reacción inversa, ¿no? Hacia allá. ¿Por qué? Porque debe consumirse lo que han agregado, ¿no? Para volver al equilibrio. Si ustedes han puesto más, el equilibrio debe reducir esa cantidad consumiéndolo, ¿no? Y el consumo se da hacia la izquierda. No hacia la derecha, como dice acá, se desplaza hacia los productos, no, se desplaza hacia los reactantes. Si se aumenta la temperatura, el valor de Kc aumentará. A ver, decimos acá, esto es verdadero, ¿eh? Porque si aumentamos la temperatura, el principio de Lechatelier dice pues que el aumento de temperatura favorece la reacción directa, que es la que absorbe energía, ¿no? Porque si ustedes aumentan la temperatura, aumenta la energía y el equilibrio debe consumir energía para reducir la temperatura y volver al equilibrio, ¿no? Si ustedes están aumentando la temperatura, la reacción favorecida es hacia allá. Se va a consumir él. Quitan calor, bajan la temperatura, ¿no? Entonces, si la reacción se va hacia allá, habría más producto. Y si hay más producto, la constante va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la constante se calcula así, jóvenes, ¿ah? Producto sobre reactantes. Si la reacción se va hacia allá, ustedes están generando más producto, este valor es más grande, este valor es más pequeño, ¿no? Porque ellos se van a consumir para formar aire y la constante aumentaría de valor. Recuerden, jóvenes, que el único factor que modifica el valor de la constante es la temperatura. Aquí estamos cambiando la temperatura, la constante también cambia, ¿no? Aumenta. Porque la reacción directa se favorece y hay más productos y menos reactantes y este cociente va a ser más grande, ¿no? Correcto. Tercero, dice, si se modifica la presión, el equilibrio no se desplazará, ya que no existe cambio en el número de moles, ¿no? Aquí, si ustedes suman 2 y esto sale 2, ahí sí, pues no sería afectado. 2, 2 no sería afectado por la presión. Pero no pueden sumar 2 porque esto no es gas, pues. Esto es sólido, ¿no?
Entonces hay diferentes números de mol y la presión sí lo va a afectar. Solamente la presión no lo afecta cuando las moles en ambos lados son iguales. Aquí sí se lo afecta. Por lo tanto, la tercera pues sería falso. La clave sería la B, ¿no? Vamos a indicar aquí nuevamente la ecuación. La tercera es falso porque la modificación de la presión sí altera el equilibrio, ¿no? Pues las moles de los gases, de reactantes y productos no son iguales. Solamente el equilibrio es independiente de la presión cuando estos números son iguales, ¿no? Aquí no son. Uno puede creer, jóvenes, que 1 más 1, 2, y 2 acá son iguales, no afecta la presión, pero no podemos considerar 2 porque esta mol es de gas, esto no es gas, pues solamente hay una mol aquí. Al ser distintos, la presión sí lo altera. Pero el ejercicio dice que no lo altera, por lo tanto es falso, ¿no? La respuesta sería pues falso, verdadero, falso. La clave sería la alternativa B. Alternativa B. Bien, todos jóvenes, este análisis está en la teoría que hemos dado del principio de Le Chatelier. Ahí está indicado inclusive con ejemplos, ¿no? De cómo se hace el análisis, ¿no? Se tiene que prestar pues atención para que puedan entender claramente eso. Y yo supongo pues que sí lo están haciendo, ¿no? Aunque las cámaras pues de la mayoría están apagadas. Yo no sé si están mirando o están pues haciendo otra cosa, ¿no? Pero se entiende que ustedes son alumnos de selección y si lo están haciendo, yo confío en ustedes. Y se supone pues que sí están atendiendo y sí están comprendiendo, ¿no? Bien, ejercicio número 7. Aquí tenemos, jóvenes, dos reacciones en equilibrio, pero solamente vamos a analizar la segunda, porque dice, señale los cambios que se deben realizar sobre este último sistema para aumentar el rendimiento de la producción de alcohol. Entonces, si queremos producir alcohol, alcohol está como producto, la reacción debe irse hacia la derecha. Me pregunta cuántos de estos efectos hacen pues que la cantidad de alcohol aumente, ¿no? O sea, cuántos van hacia la derecha. Porque si nosotros vamos hacia la derecha, generamos más de esto y en la primera reacción, al haber más de esto, va a generar más alcohol, pues, ¿no? Porque solamente vamos a analizar la segunda reacción, ¿no? Pero indirectamente la primera y segunda están conectados, ¿no? Si yo genero más de CO, más de esto, más de alcohol obtendré, ¿no? Bien, voy a analizar entonces solamente la segunda reacción. Para el equilibrio heterogéneo, porque tiene un sólido y exotérmico, ¿no? Porque se libera calor, los cambios que incrementan el rendimiento son aquellos que desplazan la reacción hacia la derecha. Yo voy a buscar cuál de estos tres cambios genera aumento hacia la derecha. Bien, voy a escribir la ecuación completa. Aquí está. La ecuación balanceada es así, 2, 1, 2. Pero las moles de gases acá solamente serían 1, ¿no? Hay un solo gas. Una mol. Este 2 no cuenta porque es material sólido. Aquí también, ¿no? Hay 2 moles de gas porque este sí es gas. 1 mol, 2 moles. Ahora, esto lo voy a considerar para el caso de la presión, ¿no? Veamos los efectos. Principio de Le Chatelier. A ver, si aumento la temperatura, el principio de Chatelier dice que se favorece la reacción que consume energía, ¿no? Porque al consumir energía, vamos a bajar la temperatura y se restablece el equilibrio. Entonces, la reacción que consume energía es la inversa. ¿Por qué? Porque el más energía generan estos productos, ¿no? Cada vez que vamos hacia allá, consumimos energía. Entonces, se favorece la reacción que consume energía, que es la reacción inversa. La reacción que absorbe energía. Este efecto no me conviene para aumentar el rendimiento porque no estamos yendo hacia la derecha, estamos yendo más bien hacia la izquierda, ¿no? Ahora, disminuir la presión. Si ustedes bajan la presión, el principio de Chatelier dice que la reacción se desplaza en el sentido donde se generan más moles de gases, porque así elevamos la presión y compensamos. Acá hay una mol, acá hay 2 moles, se favorece la reacción directa, ¿no? Que genera mayor número de moles. ¿Para qué? Para subir la presión. ¿Por qué? Porque ustedes han bajado la presión, ¿no? El equilibrio debe ser lo contrario. Entonces, esta dirección sí favorece el rendimiento, ¿no? Porque se obtiene más de él y por lo tanto más de alcohol. Agregar carbono. Carbono es un material sólido. Hemos dicho, jóvenes, que si se modifican las cantidades de sólidos y líquidos, no pues hay cambio en el equilibrio, ¿no? Por eso los materiales sólidos no modifican apreciablemente los equilibrios. La modificación es mínima, no se desprecia. Entonces, los únicos cambios que pueden alterar el equilibrio son estos dos.
Y el único que aumentaría el rendimiento del proceso sería pues el segundo, ¿no? Porque hacia allá aumenta la generación de producto, por lo tanto mayor rendimiento. En este caso, la respuesta sería pues solo 2, ¿no? El cambio 2 es el único que hace que la reacción se desplace hacia la derecha y con ello se incrementa el rendimiento para la producción de CO y a la vez para la producción de alcohol. La clave aquí sería pues la alternativa B. Bien, para el ejercicio 8. Este equilibrio, jóvenes, sí es homogéneo, ¿no? Porque todos los componentes que pueden ver es gases, ¿no? Son gases. Dice, si se extrae cierta masa de oxígeno, que es esta sustancia que está acá, y simultáneamente se adiciona una cantidad de vapor de agua que está acá, para restablecer el equilibrio ocurre lo siguiente, ¿no? ¿Cuál de estas tres cosas va a pasar, ¿no? Si quitamos oxígeno y agregamos agua, ¿no? Entonces aquí vamos a analizar también el principio, pues, de Chatelier, ¿no? Tenemos un equilibrio homogéneo, todos son gases, entonces la suma de coeficientes nos da 7 moles, aquí 8 moles, ¿no? Esto es sencillo, jóvenes, porque vamos a quitar algo y el equilibrio debe reponer, ¿no? Ese algo para restablecerse. Luego vamos a agregar algo y el equilibrio debe consumir eso para restablecer el equilibrio. Las modificaciones son las siguientes, ¿no? Si extraemos un poco de oxígeno O2, el equilibrio, jóvenes, desplaza la reacción hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque debemos reponer lo que se ha quitado, ¿no? Si hemos sacado él, se debe formar más de él para llenar ese espacio. La reacción se va pues hacia la izquierda, mediante el cual se repone pues el oxígeno extraído. Segundo, si adicionamos un poco de vapor de agua, nos agregamos el equilibrio, se da cuenta que hay mucho de él, la reacción se va a desplazar en el sentido de que se consuma ese exceso, ¿no? Se va a ir hacia allá, hacia la izquierda también, porque si hay mucho de él, se debe consumir y se debe formar más de ello, ¿no? Se favorece la reacción inversa, mediante el cual se consume el exceso de vapor de agua, porque si han agregado mucho, el equilibrio lo debe consumir. Ambos efectos desplazan la reacción hacia la izquierda. ¿Qué consecuencia trae ello, no? O sea, ¿qué pasa si la reacción va hacia la izquierda? Veamos. ¿Disminuye la concentración del NH3? No, pues. Si vamos hacia allá, más bien él y él aumenta, ¿no? Porque estamos yendo hacia la izquierda. Falso. ¿Aumenta la concentración del nitrógeno? No. Si vamos hacia la izquierda, él y él se consumen. Ellos disminuyen. Ellos aumentan, ¿no? ¿Aumenta la concentración del oxígeno? Sí, porque si vamos hacia allá, él y él se consumen y se forma más de él y más de él, ¿no? El único efecto, jóvenes, que se va a notar de forma correcta es la 3, ¿no? Porque si vamos hacia la izquierda, ambos reactantes aumentan. Pero aquí me dice que disminuye él, falso. ¿Aumenta él? No, pues si vamos hacia allá, él se consume, es incorrecto. Si vamos hacia allá, ¿aumenta el oxígeno? Sí, pues hacia allá, hacia la izquierda, aumenta el oxígeno. Entonces decimos acá, se observa que en ambos casos el desplazamiento de la dirección hacia la izquierda, ¿no? Se va hacia la izquierda, favorece la producción de los reactantes NH3 y O2. Entonces la única afirmación correcta sería la tercera, porque ambos van a aumentar, pero aquí se disminuye. Falso. Aquí dice que esto aumenta, no, más bien él se consume, disminuye, y esto sería lo correcto porque de él aumenta. Entonces la clave aquí sería la alternativa B. Se observa entonces que en ambos casos el desplazamiento del equilibrio es hacia la izquierda. Vamos a corregir aquí porque parece que el texto no está bien dado. Se observa que en ambos casos el equilibrio, no el desplazamiento, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Por lo tanto, jóvenes, se favorece la producción de los reactantes NH3 y oxígeno. Estos aumentan. Como estos aumentan, vemos acá, pues, estos aumentan y estos disminuyen, ¿no? Analizamos la alternativa. ¿Disminuye el NH3? Falso. ¿Aumenta el N2? No, falso, él se consume. ¿Aumenta el O2? Sí, porque
porque la dirección es hacia allá, ¿no? Por eso la única respuesta sería la solo 3, clave B. Clave B. Bien, problema 9. El problema 9, sí vamos a hacer operaciones ahora con la constante, ya no tanto el principio del échate el hielo. A ver, aquí jóvenes, miren, esto es un equilibrio particular. También es homogéneo, pero todos están en forma de líquidos. Este es un equilibrio homogéneo líquido. Homogéneo, hemos dicho que cuando todas las sustancias se encuentran en el mismo estado físico. Normalmente los equilibrios que nosotros vemos son gaseosos, pero también hay equilibrios pues, líquidos, equilibrios acuosos, ¿no? Equilibrios jóvenes en forma pues, de materiales en otros estados, pero todos en la misma fase, ¿no? Este es un equilibrio en estado líquido, también es homogéneo. Dice, esta reacción tiene una constante que vale 9, constante de equilibrio que vale 9, e inicialmente se tiene de él 0,2 mol y de él 0,2 mol. Inicialmente, antes que se alcance el equilibrio. Obviamente, una parte de ellos se van a consumir y van a dar origen a los productos de acá en una cantidad tal que cuando reemplacemos todos los valores me salga pues 9 la constante, ¿no? Yo debo hallar esa cantidad que se va a formar, ¿no? Que se van a formar de ellos. Entonces aquí sí debo aplicar la estoquiometría porque no me dan cantidades en equilibrio, solamente me dan cantidades iniciales y yo debo calcularlos pues en el equilibrio. Esto va a ser así entonces, ¿ah? El valor de la constante de concentraciones, porque nos dan dato molaridad, Kc vale 9. Dicha medida se obtuvo partiendo de las siguientes molaridades iniciales. Me dan estos datos, ¿ah? Esta es la reacción. Inicialmente tenemos 0,2 molar de él y 0,2 molar. Obviamente de ellos todavía no hay, ¿no? Porque todavía no reaccionan. Una parte de ellos van a reaccionar y van a formar estos productos y voy a tener nuevas cantidades en equilibrio. Cuando esas cantidades jóvenes nuevas las reemplacen la constante, me debe salir 9. Por eso puedo calcular cuánto se ha consumido. No sé cuánto se ha consumido de cada uno, voy a asumir pues una variable, ¿no? X. Como los coeficientes de la ecuación son 1, 1, 1, 1, se cumple esto, ¿no? Voy a asumir que de él se consume X. Estequiométricamente de él también se va a consumir X porque es el mismo coeficiente. Y estequiométricamente de él y de él se van a formar XX porque los coeficientes pues son iguales, ¿no? Cuando todos los coeficientes son iguales, jóvenes, la variable pues es la misma, ¿no? Porque estos son moles, molaridad. Si hubiese un coeficiente 2 acá, aquí sería 2x. Un coeficiente 3 acá, que sería 3x, ¿no? Pero como todos son unos, partimos de x, x, se forma xx. Estas cantidades son las que van a estar en equilibrio, ¿eh? Lo que había inicialmente menos lo que se ha consumido, inicialmente menos lo que se ha consumido y lo que se ha formado. Cuando yo reemplace estos valores en Kc me debe salir 9 y con ello voy a hallar el valor de x, ¿no? Ahora, ¿cómo se escribe Kc para esta ecuación? Sería molaridad de los productos elevado a la 1 a la 1 sobre molaridad de los reactantes elevado a la 1 a la 1. O sea, sería así, ¿no? El elevado a la 1 multiplicado por el elevado a la 1 para sus molaridades. Aquí sería el elevado a la 1, el elevado a la 1. Voy a reemplazar valores. Aquí sería x, multiplicando sería x al cuadrado. Aquí sería 0,2 menos x, 0,2 menos x también multiplico, sale al cuadrado. Y esto lo iguala a 9, porque Kc vale 9. Entonces, reemplazando valores sería así, ¿eh? X para él, 0,2 menos x, 0,2 menos x. Aquí opero, jóvenes, para llevarlo al cuadrado y tendríamos esto, ¿no? 9 es igual a x al cuadrado, debajo 0,2 menos x al cuadrado. Yo debo hallar x, ¿eh? Para averiguar cuánto se ha consumido y cuánto se ha formado. Saco raíz cuadrada a ambos lados y queda así. Y resuelvo, ¿no? Ya esa es la parte matemática. Esto sería pues 0,6. Aquí sale 3. Pasa a sumar al otro lado, 4. Y x saldría 0,45. Pueden operarlo. Aquí sería 0,6 menos 3x. Ese 3x pasa acá, ¿no? Sería 4x. 0,6 entre 4 sale 0,45, ¿no? 0,6 entre 4 sale 0,45. Ah, no, 0,15, ¿no?
A ver, ahí también el cálculo. Operemos, jóvenes, acá. Esto es X, esto sale 0,6, ¿no? Porque 3 por 0,6, aquí sale menos 3X. Pasaría a sumar, ¿no? Al otro lado sería 4X. Aquí sería 0,15, ¿no? 0,15. Hay que hacer la modificación entonces. Aquí sería 0,15. Ya tenemos el valor de X. Lo que nos piden en este problema es calcular la concentración molar de esta sustancia en el equilibrio. Si vemos la ecuación anterior, esta es la sustancia que me piden. Su concentración molar es X. O sea, me piden hallar el valor de X, ¿no? Me piden la cantidad. Como ya he calculado X, su concentración sería X, sería aquí pues 0,15, ¿no? Viendo las alternativas, que sería pues la A, ¿no? La clave, la 0,15 molar, la clave sería pues la A. Ya, acá también, jóvenes. A veces por hacer los cálculos rápidos, se puede cometer pues algunos errores, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la respuesta. Bien, esto es aplicación, jóvenes, de la estequiometría a los equilibrios químicos. Esto lo hemos visto en la clase pasada, no esta clase. Esta clase nos estamos centrando en el principio del Lechatelier, pero igual se ha dado pues un resumen de cómo se expresa la constante, qué se reemplaza y cómo se hallan pues los valores, ¿no? Bien, vamos a culminar con el ejercicio número 10, donde dice pues el cloruro de bromo, que tiene esta fórmula, es un gas covalente rojizo con propiedades similares a las del cloro 2. Puede sustituir tarde o temprano al cloro 2 como desinfectante para el agua, ¿no? O sea, esto es más potente, inclusive, jóvenes, que el cloro, que se utiliza en la potabilización del agua, ¿no? Con el tiempo, cuando se diseñe un mecanismo para producir bromuro de cloro de forma más barata, se puede utilizar para potabilizar el agua y eso ya mataría completamente, jóvenes, cualquier material patógeno que hay en el agua, ¿no? Por el momento, para potabilizar el agua, utilizamos el cloro y el ozono, ¿no? Se utilizan para potabilizar. Pero con el tiempo se va a utilizar esto, ¿eh? Bien, dice, tenemos esta reacción en equilibrio que está acá, donde el cloro reacciona con el bromo y se forma pues dos moléculas de bromo-cloro o cloruro de bromo. Esto ocurre en un recipiente de 5 litros y donde se parte de una mol de cloro y una mol de bromo. Y me piden, jóvenes, o sea, las cantidades iniciales son uno de bromo y uno de cloro, ¿eh? Obviamente una parte de ellos se van a consumir y me piden pues qué porcentaje de cloro se ha consumido, ¿no? Ha reaccionado. Si la constante toma este valor. Toma este valor. Bien, aquí también como me dan cantidades iniciales, yo voy a aplicar la estequiometría para averiguar las cantidades en equilibrio. Voy a reemplazar en esta constante y voy a hallar pues el valor que se ha consumido y expresarlo en porcentaje. Bien, la reacción inicia entonces con una mol de cada reactante, de él y él. Por lo que al aplicar la estequiometría en la reacción, ¿no? Hasta que se alcanza el equilibrio, se tiene lo siguiente, ¿eh? Bien, esta es la ecuación inicial. Tenemos una mol de él, una mol de él. Una parte de ellos van a reaccionar y va a formar este producto. Como no sabemos cuánto se va a consumir, vamos a asumir una variable, ¿no? Aquí, como los coeficientes son 1, 1, vamos a asumir X, ¿eh? Sería así. De él se va a consumir X y estequiométricamente del bromo también se va a consumir X porque los coeficientes son iguales. Pero de este producto se va a formar 2X porque el coeficiente es 2, ¿eh? Recuerden que la variable está en función a los coeficientes, ¿no? 1, 1, 2, por eso aquí es X, X, 2X. Estas son las nuevas cantidades que va a haber en el equilibrio. Cuando yo reemplazo estos valores en Kc, me debe salir 4,7 por 10 a la menos 2. Y con ello puedo hallar el valor de X, ¿no? El valor de X. En Kc, ¿cómo se escribe para esta reacción? Sería producto, que es el elevado al cuadrado, sobre reactantes, ambos elevado a la unidad. Kc se escribiría pues de esta forma, ¿no? Así. Este producto elevado a su coeficiente al cuadrado, ambos reactantes elevado a la 1, ¿no? Pero aquí es molaridad, ¿eh? Molaridad. Recuerden que molaridad es moles sobre volumen, ¿no? Moles sobre volumen.
Pero esta ecuación, jóvenes, tiene algo particular, ¿no? Miren, la suma de coeficientes rectantes es 2, la suma de coeficientes de producto es 2. Cuando esas cantidades son iguales, este triangulito vale 0, ¿no? Vale 0. Y en esos equilibrios, ambas constantes son iguales, hemos dicho que AC es igual a KP, y todas las operaciones se pueden hacer directamente con estos valores, con las moles. Ya no hay necesidad de utilizar este volumen de 5 litros, porque para reemplazar acá tendríamos que dividir a cada uno de estos valores entre 5, ¿no? Porque esta es molaridad. Molaridad es moles sobre volumen. Sobre 5, 1 menos x sobre 5, 1 menos x sobre 5, 2x sobre 5, y el cálculo sería más complicado. Pero como se cumple aquí que la variación de moles es igual a 0 porque suma de coeficientes reactantes, de productos, menos la suma de coeficientes de los reactantes es igual a 0, las operaciones se pueden hacer directamente con estas variables. O sea, voy a reemplazar acá 2x elevado al cuadrado, 1 menos x, que me daría 1 menos x elevado al cuadrado, ¿no? Este KC ya tiene este valor, 4,7 por 10 a la menos 2, y puedo resolver pues el problema, ¿no? Lo que me piden, jóvenes, es el porcentaje de cloro que ha reaccionado. Lo que ha reaccionado de cloro es X. Voy a averiguar X, qué valor toma X, y ver pues qué porcentaje representa de 1, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? 2x elevado al cuadrado sobre 1 menos x por 1 menos x, y esto vale 4,7 por 10 a la menos 2. Dándole forma, quedaría pues sacando raíz cuadrada, ¿no? Porque esto sale al cuadrado, jóvenes. Saco raíz cuadrada acá, raíz cuadrada acá, raíz cuadrada acá, y yo tengo el valor pues así, ¿no? Raíz cuadrada de 4,7 por 10 a la menos 2 es 0,23. Ahí sí hay que usar calculadora, ¿sabes? Porque el valor no es pues adecuado, ¿no? Para obtener pues una raíz entera. Bien, y aquí resolvemos ya, dándole forma, nos daría pues que el X quedaría de esta forma, ¿no? 0,23 entre 2 más 0,23, ¿no? Aquí puede que me haya equivocado también en los cálculos. Y eso sale pues 0,1, ¿no? Ahí sí es la operación, porque esto multiplica acá, esto negativo pasa a sumar, ¿no? 2x más 0,23x, ese coeficiente pasa a dividir, ¿no? Sería 0,23 entre 2 más 0,23, ¿no? Y eso le sale 0,103139, lo redondeen a 0,1. Bien. No es exacto, ¿ah? No es exacto. Por lo tanto, la respuesta tampoco le vamos a hacer exacta. Ahora, esto es lo que se ha consumido de cloro, porque de cloro se ha consumido X, del bromo también X, ¿no? ¿Qué porcentaje representa 0,1 de 1? ¿No? Porque esta es la parte que se ha consumido y esto es lo que había, ¿no? Luego el porcentaje de cloro que reaccionó es así, ¿no? Porcentaje de moles de cloro sería lo que se ha consumido de cloro, X, y lo que había de cloro al inicio, una mol, multiplicado por 100. Como esto vale 0,1, esto sale 10, ¿no? 0,1 de 1 es 10%, ¿no? 10%. Pero como ven, o pueden visualizar pues en el problema, no hay clave 10%, ¿no? Si no hay clave pues 9,9, 0,98, entonces vamos a tomar como respuesta la C, porque esto es prácticamente 10%, ¿no? Porque estamos aproximando valores. Esa raíz cuadrada, 4,7, pues de esta constante no tiene un valor pues exacto, ¿no? Por eso estamos aproximando. Aquí he sacado raíz cuadrada, me sale 2x, esto está mitad al cuadrado, saco raíz cuadrada, y aquí saco raíz cuadrada, y sale varios decimales. Yo le he puesto redondeado 0,23, por eso me sale 0,1, hago los cálculos 10%. El valor que más se aproxima pues es la clave, la C, ¿no? Porque los valores no son exactos. Esto es un ejemplo, jóvenes, de cómo no les podría venir pues en el examen de admisión, ¿no? Porque cómo calcular esta raíz cuadrada, ¿no? Para resolver esta ecuación cuadrática no se puede. O sea, no es sencillo, tomaría mucho tiempo. Salvo que la constante le den pues un valor que es un cuadrado perfecto, ¿no? Como en el problema anterior que vino 9, ahí sí podemos sacar raíz cuadrada. O venga 16. O en todo caso podría venir aquí 49 por 10 a la menos 2, porque 49 tiene raíz cuadrada y 10 a la menos 2 también tiene raíz cuadrada, ¿no? Podemos hacer los cálculos, pero como está así, hemos aproximado, por eso la respuesta nos salió 10%,
y la clave que más se acerca es 9,9%. Bien, eso vendría a ser entonces la parte práctica de este capítulo, jóvenes, segunda parte del equilibrio químico. Hay que repasar la teoría de el principio de Le Chatelier, jóvenes, porque aquí de repente algunos no lo tienen bien claro, pero acá, nuevamente les muestro la pantalla, está, ¿no? Se han atendido pues esta parte que hemos visto acá, ¿no? En el principio de Le Chatelier, ¿no? Acá está en pantalla, lo van a ver, donde nos dice qué pasa con la reacción si calentamos o enfriamos. Aquí en rojito está, ¿no? Es por eso que las flechas, derecha o izquierda, ¿no? Tenemos una reacción de este tipo. ¿Por qué derecha e izquierda? Acá está indicado, ¿no? En teoría. Lo mismo, jóvenes, para el cambio en la concentración. Acá también está, ¿no? Si se adiciona o se extrae algo, las direcciones acá están, ¿no? ¿Por qué? Acá están indicados en rojo. Lo mismo para el cambio de la presión y el volumen. Aquí también, en la página siguiente, nos dice qué no altera los equilibrios, ¿no? ¿Qué no altera los catalizadores? Segundo, gases extraños. Tercero, cambios en los sólidos o líquidos de sistemas heterogéneos, no de homogéneos, ¿ah? Sistemas heterogéneos tampoco alteran los equilibrios. Y cuando un equilibrio no es afectado por la presión y el volumen, cuando estas moles de reactantes y productos son iguales. Aquí está toda la información teórica que hemos aplicado, jóvenes, en la solución de los ejercicios. O sea, no estamos inventando nada a último momento. Entonces, si ustedes han atendido, es muy probable, jóvenes, que haya quedado claro pues lo que hemos utilizado en el desarrollo de los ejercicios. Si no han atendido, han estado haciendo otra cosa, pues ahí les va a resultar un poco más complejo cuando tengan que abordar un problema de este capítulo en un examen o inclusive en la domiciliaria que viene de tarea en esta semana. A propósito de ello, para terminar ya, y pueden irse pues a almorzar, la tarea, jóvenes, para esta semana son los ejercicios número 1, anoten, ejercicio 1, ejercicio 7 y ejercicio número 8, ¿no? Que son del principio de Le Chatelier. Ahí van a tener que aplicar los conceptos que hemos dado en la teoría para dar las respuestas correctas y puedan sacar su nota 20. Y ahí me voy a fijar, ¿eh? Si tienen una nota menor que 20 en el registro, significa pues que no han estado pues atendiendo, ¿no? Bueno, yo confío en ustedes, muchachos, así no me muestren sus caras en sus cámaras, yo pues confío que están atendiendo, ¿no? Porque los únicos que puedo ver es de Sandoval, ¿no? De Torreblanca, dos, después de, ¿quién más? No hay más, ¿no? No hay más, el resto, todas sus cámaras están apagadas, se supone pues que están atendiendo, ¿no? Pero yo confío pues en ustedes. Sé que están atendiendo, entonces no va a haber problema al momento pues que hagan las tareas domiciliarias o tengan sus evaluaciones, ¿ah? Porque a veces cuando uno no comprende algo, tiene dos opciones, ¿no? O simplemente se arrepiente, ¿no? De no haber pues atendido, o echa la culpa pues al profesor, ¿no? No me explicó bien o no indicó esta parte, y yo creo pues que al menos aquí estamos dando detalles, ¿no? De cómo se solucionan todos los ejercicios. Bien, ahí nos vamos a quedar entonces, muchachos.